Vamos a estar leyendo de los escritos de Baal HaSulam. Estamos estudiando el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah, empezando con el ítem 175. Pueden enviar sus preguntas durante la lección a k.tv y pueden encontrar el texto en kabbalahmedia.info. 175. De esta forma, quedó claro que en el estado, en lugar constante, solo hay Vak sin un Rosh, en todos los Olamot y Parzufim, cada uno de acuerdo con su Bejina, su discernimiento. Incluso las Naran de Tzadikim son consideradas solo Vak, puesto que, aunque tienen Gar de Neshama desde el mundo de Beria, estas Gar son consideradas Vak en comparación con el mundo de Atzilut, ya que son consideradas Or Hasadim, separada de Chochma. Además, los Parzufim de Atzilut, aunque hay Agar en sus Roshim, son meramente considerados Vak, porque no brillan sobre los Gufim. Y todos los Mojim que llegan a los mundos son más que los Vak. Llegan solo a través del man que elevan los Tzadikim, los justos o rectos. No obstante, estas Mojim solo pueden ser aceptadas en los Parzufim a través de la ascensión del Parzuf de abajo al sitio del Parzuf de arriba. Esto se debe a que, aunque sean considerados la terminación del segundo tipo de las 10 Sefirot, con respecto a los Gufim y a la Zat en sí, aún son consideradas como arreglo y preparación del Ahab del primer tipo, que no es completado en su propio sitio, sino solo cuando se encuentra en el sitio del Parzuf de arriba. Veritem 142. Por ende, los 5 Parzufim de Atzilut no pueden recibir Neshama, Hayá y Ejidá de Ak, salvo cuando ascienden y se visten encima de estas. También, estas Naran y los 3 mundos de Biyah no pueden recibir Naran de Atzilut, excepto cuando ascienden y se visten en Yeshut y Zon de Atzilut. Esto se debe a que estos Ahab del segundo tipo, que pertenecen a Zat y que se expanden de arriba hacia abajo al lugar del Zat, solo serán arreglados y preparados al final de la corrección, como Artikun. Por eso, cuando los 3 mundos Biyah asciendan y se visten en Yeshut y Zon de Atzilut, su lugar permanente desde el Parsa hacia abajo quedará completamente vacío de toda luz de Kedushá. Y existe una diferencia entre desde el Hazé hacia arriba del mundo de Yetzirah y desde su Hazé hacia abajo. El motivo, como ya ha sido explicado, es que desde el Hazé de Olam de Yetzirah hacia abajo se encuentra el estado lugar permanente de las Klipot. Pero debido al defecto del pecado de Adam Rishon, las 4 Sefirot inferiores de Yetzirah de Kedushá y las 10 Sefirot de Asiyah de Kedushá descendieron y se vistieron allí. Por lo tanto, durante las ascensiones de Biyah a Atzilut no hay Kedushá ni Klipot desde el Hazé de Yetzirah hacia arriba. Pero desde el Hazé de Yetzirah hacia arriba, hacia abajo, hay Klipot, puesto que este es su lugar. El Rab. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que todas nuestras correcciones hasta el fin de la corrección, pero sin incluirla, como Artikun, todas las correcciones son a través del ascenso. Esto significa Ahab del ascenso, no el verdadero Ahab. No las verdaderas vasijas de recepción, no en la verdadera Bejina Dalet, sino más bien en la medida en la que las vasijas de recepción pueden integrarse con las vasijas de otorgamiento. Esta es una diferencia muy grande con la forma en la que deberían ser corregidas y cómo se corrigen.
Solamente démonos cuenta que la corrección debe ser que en el lugar de los mundos de Bia, la luz debe brillar, porque allí es que están las verdaderas vasijas, las egoístas, las peores, y hasta el fin de la corrección es imposible que haya luz alguna allí. Más bien, las vasijas pueden ascender al mundo de Atzilut y antes que nada, el mundo de Briah se eleva a Nukva de Atzilut y luego el mundo de Briah se eleva a Serampin de Atzilut y luego este se sube a Yetzirah, el mundo de y luego el mundo de Yetzirah se eleva a Serampin de Atzilut y luego el mundo de Asiya se eleva a Malhut de Atzilut. Y así todos los mundos de Bia se elevan por encima del Parsá. Y allí es que ellos completan los Parsufim de Atzilut y por encima del Parsá pueden recibir iluminación. Mientras que por debajo, en su lugar, pues cuando ellos abandonan y dejan ese lugar vacío, queda ahí un espacio donde no puede brillar nada. Y allí hay una pequeña adición de iluminación allí, pero es de abajo hacia arriba, es Hasadim. Hay grandes correcciones en esto. Tal vez podamos estudiarlo alguna vez. El Baal HaSulam no explica esto, pero en los escritos del Ari hay hay todo tipo de los cielos, las formas de los cielos y bueno, tal vez estudiemos esto. Hay preparaciones aquí para las correcciones que se llevarán a cabo en Gemar Tikkun. Pero, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Que todas las correcciones de Ahab del ascenso se hace con las vasijas que se elevan y por lo tanto todo nuestro trabajo es como conectarnos entre nosotros hacia el superior. Y en esto nosotros podemos alcanzar una fuerza que nos eleva, que nos llena y nos corrige. Entonces, ¿alguna pregunta? El amigo dice, sí. ¿Qué significa que los mundos de Bia visten a Yesud? ¿Se vuelven externos? Revisando los mundos, el mundo de Bria viste a Yesud. Esto es su ascenso máximo, el ascenso más importante. Es imposible de otra forma, o de otra forma está en contra de Yesud. Es imposible con las cualidades de etc. Por lo tanto, es que asciende a Yesud. ¿Qué significa que se viste allí? Significa que toma tales cualidades que se identifica con la externalidad de Yesud. Y por lo tanto, se identifica con ella y eso se llama vestirse o alcanzar las cualidades del superior y entonces ella con el superior se vuelven como si fueran uno, donde uno complementa al otro. Yesud quiere otorgar y el mundo de Beria que se eleva sus vasijas allá, aunque sus vasijas de recepción no son vasijas de recepción verdaderas, sino solamente una expresión, porque el mundo de Bria pertenece a Bina, pero de todas maneras cuando eleva Yesud recibe una adición. ¿Se vuelve algo externo Yesud? Dice el amigo. El Reb dice, sí, claro, externo, se viste sobre Yesud, lo que significa que, ¿cómo lo diría? Que añade a Yesud aviut, grosura, y Yesud puede trabajar con este grosor en su nivel al anularse ante él. Y un ascenso significa antes que nada anulamiento. Yo me anulo ante el superior y de esta forma el superior me eleva y de acuerdo al grado de mi anulamiento yo me visto en el superior y él me da esta corrección. Y cuando yo me visto en el superior, yo lo entiendo, yo lo siento, yo lo alcanzo de una cierta forma, externamente. Esto significa que no estoy realmente en su lugar, aunque está escrito de tal forma a veces. Pero tenemos que entender que
El inferior que se eleva al superior se convierte y se vuelve como él, así como él. No se vuelve él mismo, sino es como. Entonces, de todas maneras, el alcance de una forma externa, con las vasijas de, digamos, el mundo de Bria, que se eleva a Yesud, y alcanza esto con sus vasijas corregidas. Pero esta es su naturaleza, porque en resumen, el mundo de Bria es Vak de Yesud. Es el mundo, mientras que el mundo de Yetzirah es Vak de Zerampin y el mundo de... perdón. Sí, el amigo pregunta, ¿cómo es que el mundo se viste en una sefirá? Porque el mundo contiene muchos más detalles. El Rab dice, ¿qué son 10 sefirot en Yesud? Son también 10 sefirot, solo que se le considera también un mundo. Entonces el mundo debería es también 5 parsufim. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 5 parsufim y 5 sefirot? En magnitud, el amigo dice, el mundo entero podría entrar en una milésima parte de Yesud. Esta es la diferencia de los grados, de tal forma que no hay similaridad entre los grados inferiores y los superiores que uno pueda reemplazarlo como para estar en su lugar. Entonces solamente decimos y nos expresamos de esta forma, que es que hay algo común entre ellos y lo que está común es la cualidad. ¿Y cuáles son las cualidades? Las cualidades de un adulto que es sabio y realmente, digamos, un santo, y él tiene una tremenda cabeza, y el bebé también tiene una cabeza. Entonces, ¿cómo lo compararíamos? Entonces podemos decir el Rosh eleva al Rosh. Es decir, si es que recibe algo, recibe también del Rosh del superior, pero no es que podríamos realmente comparar estos. Y así es como todo este mundo está como él escribe, es como se considera como un punto de polvo comparado con un gran océano. Y realmente es así, no podemos ni siquiera imaginarlo. Porque estos discernimientos que son cualitativos son de tal forma que no puede ser de ninguna otra forma. Miren, por ejemplo, un perro. Es un animal muy inteligente, ¿no? Relativamente hablando. Y un niño de 1 año, y ahí tienes un perro de 10 años. Entonces, de todas maneras, el perro está trabajando de acuerdo a instintos y de acuerdo a lo que él la sabe, y el bebé se desarrolla cada vez más y va y alcanza y entra en todo tipo de cosas. Y es un abordaje que viene del abordaje del animado y el abordaje del Adam, del humano. Esta es la diferencia, el impulso de alcanzar la fuerza que está operando en las criaturas. Esta es la diferencia entre los mundos. Cuando sube, cuando ascienden, desaparece allí. Se llaman mundos o lamot, pero realmente son discernimientos. Bueno, no tengo exactamente las palabras. Bueno, ¿alguien más? El amigo pregunta, Rab, ¿podría usted explicar qué significa Hab de Aliyah en la Hab del ascenso? ¿Qué es el Hab del ascenso? El Rab dice, yo tuve vasijas de recepción y tengo vasijas de otorgamiento, 10 sefirot, y yo era yo completamente, y de pronto yo entré a una situación en la que yo no puedo trabajar con mis vasijas de recepción. Es decir, no puedo recibir para otorgar, no soy capaz de esto. Entonces, digamos que yo me verifico, me chequeo y alguien me ayuda, no importa. Pero yo me doy cuenta que no puedo utilizar estas vasijas más. Soy incapaz de hacerlo. Incapaz de recibir para otorgar. No tengo la fuerza. Entonces, yo inmediatamente caigo en la recepción.
para recibir para mí. Y también vemos esto en nuestras vidas, que a veces tenemos una intención muy buena de hacer todo tipo de cosas por la sociedad, por la diseminación, para otorgar y todo lo demás. Pero cuando llegamos al punto, al acto, es como que se vuelven ociosos y prefieren sentarse y mejor nos olvidamos de todo. Entonces, ¿qué hay con todas estas hermosas intenciones y pensamientos que tenían? Cuando el placer llegó, este placer vino y te venció a ti, a todos tus planes bonitos, y todos ellos salieron volando, ¿verdad? Cierto. Entonces, ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, es posible integrarse con el superior de tal forma para tener éxito. ¿Cómo? Yo me integro con el grupo. Muy simple. ¿Cómo es que esto me va a ayudar a mí? Yo recibo una iluminación de ellos, un apoyo. Y así es como esto funciona con cada cosa. Nosotros somos incapaces de hacerlo. ¿Por qué es que los cabalistas hablan de la unidad en el grupo, la conexión? Porque nadie por su cuenta puede superar su deseo de recibir, aunque sea el deseo más chiquitito. Porque incluso su deseo de recibir más pequeño ha sido roto, ha sido separado del gran deseo de recibir que ha sido de Dhamma Rishon, y allí estaban apoyándose mutuamente, llenos de la luz general, y el Creador estaba llenando a estas vasijas unificadas, pero cuando dejaron de estar unidas, entonces la fuerza del Creador, de hecho, actúa separándolas, y la luz superior actúa de una forma inversa. Y esto significa que no tenemos alternativa, sino que utilizar el ahab del ascenso, cuando yo estoy incluido en el superior. Y esta es la sociedad, esta es Galgalta Benaim, estas son las vasijas de otorgamiento. ¿Por qué? ¿De dónde vienen estas vasijas de otorgamiento? ¿Por qué vasijas de otorgamiento? Porque si yo me relaciono a ellas como si estuvieran en otorgamiento, entonces están en otorgamiento con relación a mí. Eso es todo. Yo las construyo de tal forma. No es que estén realmente de esta forma. Entonces, si ustedes miran de la forma externa del grupo, pues todos son egoístas, todos son malvados, pero si la persona los ve de tal forma que yo quiero integrarme con ellos, yo quiero estar en devoción hacia ellos, entonces yo opero a través de ellos, y así es que yo descubro que la luz superior se encuentra allí, la fuerza del otorgamiento. El amigo dice, ¿y esto, la persona se anula totalmente ante el superior? El Ra dice, sí. Bueno, pero ¿cómo sabría él si es que es completamente o no? Porque él mismo no se conoce. La persona no está familiarizada consigo misma, no se conoce, de la misma manera que no sabe cuál es su lugar y dónde se encuentra. Pero de alguna forma, esto es Ahab del ascenso. El amigo. Entonces, de hecho, todo el Parsuf se eleva al Ahab. El Rab dice, mis deseos que están incluidos en el grupo, se considera que yo estoy en el Ahab del ascenso. Yo elevo mis vasijas de recepción y me incluyo en las vasijas de la decena, que son vasijas de otorgamiento. La decena para mí es considerada como vasijas de otorgamiento, como vasijas del superior. Y el superior está siempre en otorgamiento con relación a mí. Sí. Sí, el amigo dice gracias. El Rab dice sí, así es corrección. No tenemos otras correcciones. En resumen, todo es así. ¿Ok? Bueno, yo veo que está claro para todos, excepto para ti y para Shai, ¿sí? El amigo dice, el mundo de Atzilut fue creado para corregir el rompimiento. El Rab dice, sí, eso es verdad. El amigo dice, entonces, ¿por qué es que el ascenso hasta la Yeshut es solamente hasta Yeshut y ahí nomás? El Rab dice, porque no tienes más que elevar el Ozen Jotempe. Esto es lo que necesitas elevar. Zat Binah, Zerampen y Malhut. Estas son las vasijas de recepción que existen en general en la realidad del
principio, allá atrás de las 4 fases de la luz directa, tenemos el aspecto de Shoresh Aleph y la mitad de Bet. Estos son los aspectos de las vasijas que vienen de lo alto. Vejna Bet, Binah comienza a dar a luz a Serampin de tal forma que la mitad de Binah es su vientre, donde ella se desarrolla, donde dice yo de todas maneras quiero construir un deseo de recibir. Eso es Zat de Binah en los 7 inferiores, y ello se construye a partir de la 4ª fase, Vejna Dalet. Entonces tenemos que Terjuma y Zat de Binah. Estas son vasijas de otorgamiento y sin Zat de Binah. Sin Zat de Binah y para abajo es recepción, y ahí hay una división, un corte, y cortamos el parsa con el parsa. Entonces, así es. Entonces, por eso es que la corrección es tal que no puedes corregir la vasija en su lugar. Eso solamente va a ocurrir al final de la corrección. Es posible solamente corregir con la integración con el superior. Entonces, vamos a aprender por qué es que tal corrección es necesaria y qué hay en esto. ¿Por qué es que con pequeñas gotas no podemos corregir Zat de Binah, Serampin y Malhut? ¿Qué significa que en su lugar, que no puedo corregir el deseo de recibir? ¿Qué significa que a través de la integración, a través de la inclusión con el superior, a través de anularme ante el superior, estar incluido allí, disolverme allí y realmente desaparecer allí? ¿Cuáles son las correcciones en esto? Bueno, simplemente hablando es porque a través de esto nosotros conectamos con el tema del otorgamiento, es decir, con el fin de otorgar, es decir, quiere darle al creador la posibilidad de trabajar sobre él, quiere entrar como un ubar, como un embrión ante el superior, es como esta semilla que quiere llegar al vientre, al endometrio y llegar al óvulo. Realmente es así el hub del ascenso. Durante esos días estoy como que un tanto borroso, nublado, pero creo que está mejorando. El amigo dice, entonces Yeshut es la corrección del inferior, y al final de la corrección Rab Palim Mekabziel completa todo el mundo de Atzilut. El Rab dice, la forma... nosotros, la forma como va a ser el final de corrección no la sabemos. Vamos a aprender un poquito más sobre esto. Después de todo el ascenso, el hub del ascenso se eleva gradualmente y están incluidos en el mundo de Atzilut, en la acción de Rab Palim Mekabziel. Entonces abajo lo que queda es solamente el corazón de piedra que no puede elevarse, no puede ser incluido. Pero nosotros sentimos que no lo podemos corregir. Entonces esa conciencia de qué es realmente el corazón de piedra en comparación con las vasijas que sí pueden ser incluidas en el creador, en las cualidades del superior, en las cualidades de otorgamiento. Esta conciencia trabaja de tal forma que no necesitamos más que esto. Como él escribe, que no tenemos que corregir el mal, sino solamente llegar a conocerlo. Esto es lo que necesitamos, reconocerlo, porque al reconocerlo es que nosotros recibimos una repulsión, una aversión ante ella, y de esta forma se corrija, de tal manera que yo llego a odiar el mal, de tal forma que si tuviera yo... si no tuviera nada de esto dentro de mí, ni siquiera una migaja, se podría considerar que mi odio es tal que yo me separo totalmente del corazón de piedra, y esto ya es suficiente. Porque así ya puede ser corregido de lo alto. Y también en las correcciones antes del corazón de piedra, nosotros no necesitamos corregir el mal, sino tenemos que odiar el mal. Usualmente es malo para nosotros odiar el mal, porque a nosotros no nos gusta todo esto. Hay nervios aquí, hay tensión, y es una angustia, pero odiar el mal, esta es toda la corrección, es decir, que ya comenzaste a separarte de ello. ¿Ok? Ok, hay más allá atrás.
El amigo pregunta, la naturaleza del hombre es muy interesante. Hay aquellas personas que preguntan y hay aquellos que nunca preguntan. El amigo dice, yo estoy tratando de entender la esencia de Vak de una manera más clara. ¿Qué significa Vak? Que los mundos están en el aspecto de Vak. El Rab dice, Vak significa que no tienen Rosh. Vak significa que solamente tienen Nefesh y Ruach. Las luces de Nefesh y Ruach. Vak significa que no tiene Masaj. Entonces no puede trabajar con las vasijas de recepción, sino solamente con otorgamiento. Vak significa las 6 puntas que son Zerampin, que no tiene Rosh y que es pequeño. Vak es un símbolo, una expresión de todo tipo de estados incompletos y débiles. ¿A quién tenemos allí? Perkin. El amigo dice, Bala Sulam menciona a Adam Rishon y el pecado de Adam Rishon. Tal vez para explicar la forma en la que los mundos se sostienen. Hay muchas formas y muchas cosas del mundo, pero no discute de Adam Rishon. El Rab dice, yo alguna vez tenía ahí un folder grande y estaba escrito ahí en ese folder Adam Rishon. Y yo empecé a coleccionar todo tipo de materiales que hablaban de esto. Y había un libro que alguien había reunido, que tampoco entendía mucho, pero él empezó a reunir de todo tipo de fuentes y referencias y extractos sobre Adam Rishon. Pero los cabalistas hablan de él como que así, como que entre otras cosas, sin un verdadero escrutinio, porque ellos no quieren confundir a las personas. Ellos no quieren confundir a los estudiantes. Nosotros también aún pensamos que estamos estudiando algún tipo de sabiduría y a través del estudio de esta sabiduría vamos a entender algo. No vamos a entender nada. Nosotros solamente vamos a entender lo que somos capaces de hacer de tal forma que la luz pueda vestirse en nosotros. Así como dice, a través de tus acciones te conoceremos. Por lo tanto, no tenemos que sentirnos mal. Y recuerdo por mi cuenta también, yo estaba persiguiendo esto. Yo quería saber qué era esto. Estudiamos el sistema de los mundos tan meticulosamente, con tanto detalle. Y Adam Rishon, que aparentemente se encuentra en el medio de este sistema. Y de pronto no estudiamos sobre esto, como que si no fuera importante y nos olvidamos de él. Existe en algún lugar allí, está lleno de luz y se rompe y se nos dice, al igual que el mundo de Nekudim. ¿Y qué significa eso? Que hay como que en el mundo de Nekudim yo no sé nada de él. ¿Cuál es su esencia? La esencia de Eva también. Es decir, el deseo de recibir dentro de él. ¿Y cuáles son sus primeras 9? Si él es el primeras 9 y Eva es su Malhut. ¿Y cómo es que nosotros distinguimos esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cuál es su Kadnut? ¿Cuál es su Gadlut? No hay nada de esto. Pero nos dicen, es como que esto, es como algo diferente. Los cabalistas son muy inteligentes. Ustedes pueden confiar en ellos. Ellos saben realmente qué es mejor para nosotros. Por lo tanto, tales cosas como las que se encuentran allí cercanas y son preciadas para alcanzar, no nos la dan así nomás. Primero, antes que nada, para que no nos contentemos con tan solo saberlo, porque esto ya no es una corrección. Si una persona solamente sabe, pues mira, tenemos muchas personas que saben, que conocen. Yo recuerdo con el Rabash, veía personas que llegaban a él, que estaban estudiando test, y también su hijo, que lo siguió como un admor, que era Shmuel Ashlag. Él tuvo un hijo mayor, él tuvo 2 hijos. El hijo más joven está aún con vida y es Ezequiel, pero Shmuel Ashlag
Una vez él habló con su abuelo, Bala Sulam, y el Bala Sulam le reveló que era el trabajo espiritual. Esta es una historia ya conocida. Rabash me lo contó y Miller también me contó de esto. Rabash quería que sepamos de esto. Y él dijo, Bala Sulam me explicó un poco del trabajo espiritual y cuánto tiene que anularse una persona. Y Shamuel era un pequeño niño, no sé, tenía que será 15 años o tal vez un poco menos. Y él dijo, abuelo, yo no entiendo cómo esto es posible. Eso sí lo entendía. Y desde entonces él dejó de leer y estudiar cualquier cosa que estaba relacionada al trabajo espiritual. Por ejemplo, el libro de Shemati, que yo imprimí antes. De eso estaba escrito en todo tipo de artículos. Entonces, y tales cosas él simplemente aborrecía. Y él no las estudió. Pero el estudio de las 10 Sefirot, sí. Él repasaba como alguien que alguien que tenía que observar el kashrut, supervisar la kashrut. Iba a Argentina, por ejemplo, a lugares donde iban a faenar los animales y estaba trabajando allí y él sabía qué tenía que hacer. Ustedes saben cómo, ¿no? Dice, hola, 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 mira para acá, mira para allá, todo está bien, ok, chequea los cuchillos, todo bien, ok, se va. Entonces, él tenía un día completo y entonces él estaba ahí sentado y estudiando. Era el tipo de personas que estudiaba. Mientras que otras personas estaban estudiando Gemara o el Talmud babilonio, él estudiaba Tes. Y él conocía Tes de una manera extremadamente bien. Cualquier cosa que tú le preguntabas era como que si él lo podía tomar hasta levantándose de la cama. Hasta dormido sabía, y lo sabía mejor que Rabash. Estaba completamente sumergido en esto. Y eso era todo, porque él quería estudiarlo. A él le encantaba esta sabiduría, pero sin ninguna relación al trabajo espiritual. Entonces, hay tales personas que les encanta esto como sabiduría. Y también vi por ahí un PhD de Bar Ilan que hizo un doctorado sobre el prefacio. ¿Quién fue? Tony Levy, ese era su nombre. Entonces ahí también, ¿no? Hay alguien así. Bueno, claro que no es gran cosa tomar una parte del prefacio, ¿no? Y hacer todo un trabajo, porque ¿quién lo va a chequear? ¿Quién va a poder decir algo? Así que puede terminar su doctorado en eso rápidamente. Entonces, pero en fin, lo que quiero decir es que hay personas que realmente les encanta esto. Realmente les gusta esto. Y cuando yo vi que los cabalistas y con el Rabash, y vi unos cuantos más que no sabían y ni siquiera abrían el estudio de las 10 Sefirot. Ellos estudiaban otros libros porque lo más importante para ellos era el trabajo interno. Si es que tú le hablas de Ahab del ascenso, Ahab del descenso, ¿de dónde iban a saber estas cosas ni qué hacer con ellas? Pero que esto se llama que esto se llamaba de esta forma, se llamaba de esta otra forma. Y yo no estoy seguro que ellos utilizaban este vocabulario. Perdón, amigo, Serrao dijo que sabían cómo hacerlo, pero no conocían los términos. Entonces uno puede estar familiarizado con toda la realidad de este mundo sin saber los nombres que se le da a cada cosa. Entonces, ok. Svika, tú querías preguntar. El amigo Svika. Entonces, ¿cómo es que nosotros tomamos este trabajo con la mente? Como usted dice, como el hijo de Rabash y lo convertimos en un trabajo espiritual. Radice por su anulamiento. No tengo más que decirte.
El amigo dice, sí, porque usted nos sigue diciendo que los amigos aquí estaban tratando de querer entenderlo como si fuera matemáticas y el trabajo de la mente trabaja en este modo y que no necesariamente trae la luz que reforma. El Rab dice, bueno, si no estás pensando en la luz que reforma, el amigo, ¿cómo puede uno pensar en dos cosas en paralelo? Tal vez si me siento y lo veo allí, pero que cuando yo me involucro en esto, yo pienso como matemáticas, Parsufim, Matzilut. Entonces, ¿cómo puede uno hacer las dos cosas a la vez? O tal vez que ya fue escrito para alguien que tiene alcance. Entonces, sí es otra cosa. El Rab dice, nadie te está diciendo que tienes que entender y memorizar estas cosas. Señor, imagínate que se te dio un texto para leer en chino. Como decía Balasulam, que tenía estudiantes que no entendían Yiddish y él hablaba Yiddish en sus lecciones. A ver, ¿cuántos acá saben Yiddish? Levanten la mano. El amigo dice, yo incluso soy Ashkenazi y no sé Yiddish. Entonces, el Rab dice, entonces, mira, no está mal que se siente, que estudie y él va a recibir la misma dosis de luz que reforma que los demás, incluso más, porque él sabe que no entiende. Entonces, no está llenando su mente con estas cosas como si entendiera. ¿Entiendes? Es como me están preguntando ahora, ¿qué hay de la hub del ascenso? ¿Ya ves? El amigo dice, no, pero yo le digo, el Rab dice, mira, si es que escuchas las cosas de Rabash, las cintas de Rabash, él manipula las cosas de esta forma, pero no entra en profundidad. El amigo dice, pero yo estoy queriendo entender. El Rab dice, no, la figura general es importante entender de una cierta forma, pero entrar en los detalles no lo vas a saber. El amigo dice, pero también usted dejó de dibujar. Me di cuenta. El Rab dice, yo he dejado de dibujar porque quiero que esto pase a través de sus emociones. Y los dibujos como que de pronto llenan sus ojos. Y ya está, como que, oh, está claro. Ah, ya vi, Zerampin allí, Yeshut acá y sube para allá. Y aquí se mueve 1 centímetro a la izquierda, 2 centímetros a la derecha. Y de pronto está como que todo claro. ¿Y qué? ¿Cómo vas a explicar que esto significa que se va a la derecha, que se va a la izquierda? ¿Con qué discernimientos? Por eso es que yo, ¿sabes cuántos dibujos de estos yo tenía? El amigo dice, sí, lo vi. El Rab dice, sí, entonces yo con este grupo no quiero continuar ese mismo. Ya hemos tenido suficientes preparaciones y ahora tenemos que llevar esto a la emoción. El amigo dice, bueno, entonces ayúdame por favor a entender esto de una forma emocional. Los Parsufim, Datzilut, tenemos Gar en su Roshim y porque no... Sus Roshim son considerados Vak y esto es una cosa imperfecta en esta Tzilut. Y después dice que todos los Mohin que llegaron a los mundos, que son más de Vak, llegaron a través del Man, que los Sadikim elevaron. ¿Cómo es que eso se relaciona? Pero dicen no podrían elevarse de otra forma. ¿Cómo se va a elevar el mundo de Via sin Tzilut, sin la carencia? Entonces tenemos que desarrollar la carencia. ¿Quién puede transmitirles una carencia? Los mundos son simplemente mundos, los Olamot. Es como piedra, metal, no es nada, es inanimado. ¿Qué significa que ellos se elevan? Porque es que un sistema, ¿por qué se elevaría este sistema? Porque alguien le trae una carencia, alguien quiere recibir a través de la revelación de la divinidad para tener fuerzas, para poder ascender, para poder otorgar, y todo esto depende de los humanos, de las personas, y en general estas personas significan harán de los justos. El amigo dice, ¿y cómo es que esto de pronto funciona? Porque me parece a mí que el Rab dice, tienes un sistema, no me importa qué sistema, tienes al creador, al sistema y la criatura. Y si es que la criatura pide al sistema que quiera recibir las fuerzas de corrección del creador, entonces el creador a través del sistema le da a la criatura las fuerzas de corrección. ¿Cuál es la pregunta? El amigo dice, entonces completa el VAC. El Rab dice, no me importa que VAC ni GAR, olvídate de esto. El amigo dice, no, pero me parece a mí que está hablando como que, el Rab dice, estás hablando como si supieras, como si te va a ayudar. El amigo dice, pero son como que dos cosas que están no relacionadas, que el man, que los justos se elevan y hay un complemento. No está claro. El Rab dice, no está claro porque te estás confundiendo solito.
Mira, la carencia, la necesidad que las personas elevan a través del sistema. En nosotros esto se expresa a través de la decena, a través de la sociedad. Esto se eleva al Creador. Y allí el Creador, la fuerza superior, que está rodeando y gobierna todo este sistema, trabaja en este sistema y en la persona, en la medida que tú estás incluido en el sistema y estás demandando la corrección, y tu corrección es estar incluido en este sistema, y a través de este sistema quieres elevar una carencia al Creador para que le puedas dar contento a través de esto, para que en respuesta a tu man Él pueda otorgar man a todo el sistema, para que todos puedan disfrutar esto, todos puedan conectarse, limpiarse y estar conectados con el Creador. Si tú elevas esto, entonces esto trabaja de esta forma de vuelta hacia ti, y aquí no vas a tener ningún tipo de condiciones, ningún tipo de... no hay nada aquí excepto tu propia carencia. Y si tú quieres entender así el sistema, es como un metal, como un fierro. Tú puedes llorar todo lo que quieras y no vas a obtener allí nada. El amigo dice, pero eso es lo que usted me está diciendo ahora aquí. Pero yo le pregunto, porque aquí dice que el man de los justos. Entonces, si tú no eres justo, no puedes ni siquiera activar el sistema. Erra dice, justo significa alguien que quiere justificar al Creador. El amigo dice, entonces, ¿ya justificó o quiere justificar? El rabbi dice, eso está incorrecto, no me estás escuchando. El rabbi dice, no, pero usted dijo el man del justo. El rabbi dice, suficiente, ya. Vamos a continuar. Moshe. El Rab añade antes de Moshe. Él me trajo un libro. Realmente, cada mes esta persona me trae un libro. ¿Cuántos libros ha escrito ya? Muy bien hecho. Lehaim. El amigo. Usted explicó sobre las emociones. Y usted explicó sobre Ahab de Aliyah. Entonces ahora la persona siente esto y después va a sentir lo otro. El Rab dice, y el amigo dice, y entonces ¿cómo podemos darnos cuenta si todos los cambios son positivos, o cómo podemos convertir en todos estos cambios en algo positivo? El Rab dice, no los guardes. Cada vez la persona es nueva, no tienes que ni siquiera acordarte de todo. El amigo dice, disculpe. La pregunta es, ¿cómo podemos darnos cuenta que todos los cambios son positivos? El Rab dice, ¿positivos? No, todos los cambios son positivos. Cualquier cambio es positivo. El amigo dice, incluso si la persona se siente mal. El Rab dice, mejor, si es que la persona se siente mal, de seguro es para bien. Si es que tú estás en un grupo que está trabajando en general, si estás conectado con los textos, si es que cada mañana tú escuchas la lección, las preguntas, las respuestas, si tú te conectas con tus amigos en la decena o en un grupo más pequeño, entonces estás en este proceso. Estás en este proceso, y claro que esto depende de tu conexión. Es decir, lo que depende de ti es el estar conectado, tu esfuerzo por conectarte. Esto es lo importante. Entonces, tienes la posibilidad de estar en contacto a lo largo del día, a través del teléfono, tal vez escuchar algo en la tarde, estudiar en las mañanas. La lección de la mañana es lo más importante. Entonces, tienes todas estas cosas. Vamos a continuar. Entonces, adelante. El amigo lee. Ítem 176. Y ya que los mojin adicionales del nivel de Vak llegaron solo por medio del man de los de abajo, no están constantemente presentes en los parsufim, puesto que dependen de las acciones de los de abajo. Cuando corrompen sus acciones, los mojin se retiran. Sin embargo, los mojin constantes en los parsufim, que fueron establecidos por la fuerza del emanante mismo, jamás sufrirán cambio alguno, ya que no son aumentados por los de abajo y por ende no son mancillados por ellos. El Rab dice, está claro, ¿verdad?
tenemos el estado constante, como le llamamos, Nefesh, Ruach, Nefesh, Ruach, Ruach, Den, Ruach, y las cosas que se aplican al Katnut, a la existencia, a subsistir, al alma se le permite existir, existe. Todos los demás ascensos y descensos, esto ya depende de los inferiores. ¿Por qué es que no está siempre en ascenso? Porque tienes que tener una revelación más grande del mal cada vez. Por lo tanto, no hay descensos realmente. Es decir, la persona no pierde lo que ha tenido. Más bien, simplemente le parece que lo está perdiendo. Porque el descenso actual es más grande que el ascenso anterior, y así es que le parece a él que como que ha recibido algún tipo de, como que ha perdido todo, no entiende, no siente, está confundido. Todos hemos pasado por esto de alguna forma, y hay tales estados que aún están por llegar. Solo tenemos que entender que nada se pierde, nada desaparece, todo está registrado y todo está dentro de nosotros, pero el descenso actual es más grande que todos los ascensos anteriores, así que siempre lo tapa y lo oscurece todo. Por lo tanto, así es como nosotros vamos avanzando arriba y abajo. No tengo más que añadir. Sí, Vlad. El amigo Vlad pregunta, usted dijo que odiar el mal ya es corrección. ¿Qué significa esto? El Rab dice, odiar el mal en la sabiduría de Kabbalah no hay sensación, no hay sentimiento, nada llega de una forma uniforme o individual. Todo es su forma y su opuesto. Yo odio el mal y al mismo tiempo estoy agradecido y al mismo tiempo estoy conectado con el mal y me doy cuenta que no puedo hacer nada sin el mal. Entonces yo trato que esta sensación del mal no se borre de mí y no borre de mí la grandeza que está adherido a este mal. Como dice, yo he creado la mala inclinación. Tengo que verlo como un ángel que envió el Creador. Un deseo negativo, bueno, supuestamente negativo, pero que me ayuda a avanzar, me hace descender. Y yo lo acepto de una forma gozosa, y uno tiene que bendecir por lo malo tanto como por lo bueno. Entonces esa mala inclinación que está manipulándoles, que no les permite hacer nada y continúa llegando ahí, y ahí empieza a fregar con la mente, allí vemos las acciones del Creador, porque de esta forma Él nos educa. Él nos va puliendo, ¿sí? El amigo dice, ¿cómo deberíamos nosotros comportarnos con esta revelación de una forma correcta? El Rab dice, por un lado, con mucho respeto, porque es la fuerza del Creador, es el opuesto del Creador, es el faraón, pero es la otra cara de la misma moneda. Entonces, de esta forma, tenemos que relacionarnos a ella. La forma más apropiada es que ascienda y nos elevamos de una manera neutra, de tal forma que veas el mal como ves el bien, y tú te encuentras entre los dos, y entonces tú eres el amo de estas cosas. Tomas una porción de acá, otra porción de allá, y construyes la línea media, y tú te conviertes en el héroe. Esto es, como dice, al victorioso sobre las rosas, al conductor sobre rosas, como dice en el Salmo. Entonces, continuamos. Rav, en estas partes últimas que hemos estudiado hay cierta confusión. ¿Cómo es que el sistema de pronto permite que los inferiores determinen su progreso? El Rav dice,
Es como un ahab no escudriñado, no aclarado. Tenemos que añadir el deseo de recibir de los inferiores al ahab para demandar que ese ahab se eleve hacia arriba y las 10 sefirot se unan y Galgalta Beinaim del superior sean corregidos y Galgalta Beinaim del inferior se eleve hacia Galgalta Beinaim del superior de acuerdo con mi petición, de acuerdo a mi petición. Y entonces así estas 10 sefirot serán y estarán dirigidas hacia mí. Serán acopladas, serán acopladas hacia mí. Entonces yo voy a recibir así, van a subir de abajo para arriba y voy a recibir más de arriba para abajo. Yo elevo mi propio ahab personal y lo conecto con mi propio Galgalta Beinaim. El amigo dice, yo entiendo esto, pero lo que no entiendo es que cómo puede ocurrir tal cosa, cómo puede ser que el inferior determina todo el sistema y dice cómo vamos a avanzar. El Rab dice, nosotros aprendemos esto, que esto es en relación a Adam Rishon, que ahab, pues por eso es que tienes toda esta preparación de arriba para abajo, donde no tienes un ahab verdadero. Y el ahab depende totalmente del hombre, y el hombre también. Adán también está hecho de su corazón de piedra y estas cualidades que sí puede corregir. Entonces, conforme va escudriñando estas cualidades que sí puede corregir, entonces en esa misma medida él exige que los ahab de los mundos se eleven. El amigo dice, en este ítem que acabamos de leer, él habla que a través de las acciones de los inferiores. ¿Cuáles son las acciones de los inferiores? ¿Algo puede hacer el inferior por su cuenta? El Rab dice, el inferior pide el poder de la corrección y entonces afecta el ahab de los mundos de tal forma que estos se eleven a Atzilut y de Atzilut ellos reciben la luz de Jochma de Rosh Atzilut en la medida que ellos lo soliciten y entonces los inferiores reciben la luz de Jochma para corregirse a sí mismos. Incluso más que esto. Más aún, el inferior, el hombre, eleva a ahab, a Tzilut, este ahab de ascenso, y está incluido en este ahab. No tenemos vasijas que son como cubos que se van de un lado al otro. Tú elevas tu deseo, tu anhelo, y estás incluido en esto. Si tienes el deseo de estar integrado en algo, entonces ya estás dentro de esto. No se trata de distancia, se trata de deseo, de anhelo, de yo quiero ser corregido, por lo tanto tengo que obtener esto del superior. Yo pido esto del superior, yo elevo esta plegaria y esta plegaria obliga a la ahab a elevarse y a integrarse en Galgalta Beinaim, que está en Atzilut. El amigo dice, entonces, ¿cómo es que el inferior va a querer ser corregido? Porque yo no quiero ser corregido, yo quiero quedarme corrupto. Esta es la parte que yo no entiendo. El Rab dice, no, no sé qué decirte, lo siento. El hecho que uno quiere ser corregido y el otro quiere ser corrupto y el otro no le importa nada y simplemente espera que llegue el partido de fútbol el sábado, pues así es como llega esto de lo alto. De acuerdo al sistema general que va corrigiendo de esta forma. Entonces, digamos, dice el amigo, hay una fuerza que viene del sistema general, pero que trabaja en los inferiores y les trae este deseo de alguna forma. El Rab dice, claro, la luz superior continúa añadiendo un paso y otro paso, y continúa añadiendo iluminación. Y entonces, conforme va añadiendo, partes del alma rotas van despertando, y por lo tanto empiezan a aclarar las cosas y a demandar. ¿Cómo así tú crees que te levantaste acá y llegaste acá y no te quedaste en cama? El amigo dice, bueno, esto es lo que estoy preguntando, porque yo vine aquí porque se me despertó. El Rab dice, no, a ti se te despertó porque en parte fue por tu participación. La primera vez se te despertó y esto se le llama que el Creador le trae a uno al buen destino. Pero después se te dice, tómalo, es decir, tú tienes que arreglar y organizar tu propio despertar el siguiente día.
El amigo dice, pero ¿dónde está ese yo? ¿Qué es lo que yo hago? El rabbi dice, solamente está en el grupo, solamente dependes de eso. De ahí llega la luz que reforma. Cuando tú comienzas a conectarte con ellos como un solo deseo, y entonces allí vas a obtener la luz interna, Or Penimi. ¿Ok? ¿Vamos a continuar? Sí, Dudi. El amigo dice, tal vez para continuar, no entiendo cuál es el punto de contacto entre el hombre y el mundo. ¿Qué mundo? Los mundos espirituales, el deseo. El amigo dice, no, ¿dónde exactamente está conectado? ¿Dónde está el contacto? Este es un sistema y este es otro sistema. ¿Dónde es que está la conexión entre estos dos sistemas? El Rav. Nosotros estamos dentro de un sistema y nuestra carencia despierta este sistema. ¿Tú quieres que yo te lo dibuje? Los parzufim, la forma en la que esto trabaja, no puedo. Son parzufim y sistemas que no hemos aprendido aún. Hemos estudiado en cierta medida esto, pero incluso esto, hay tales nombres aquí que no conoces aún. Estos son sistemas que nos atan al sistema superior. Algunos de ellos son las klipot, las cáscaras, otros están más cerca a la kedushá, a la santidad. Él habla un poco de esto en Bet Shara Kavanot, en Etz Chaim, del Ari. Ahí también tenemos algunas de esas cosas y puedes leerlo, pero no nos va a dar nada, porque, bueno, puedes leerlo. Lo que nosotros aprendemos es más sencillo y más verdadero. Nosotros despertamos una carencia y esa carencia funciona. Y entonces, ¿qué me importa si es que con qué tipo de comunicaciones o sistemas de comunicación están funcionando? ¿Cómo que tú llamas a alguien por celular? ¿Acaso sabes cómo funciona? Esto ocurre a través de miles de sistemas hasta que llega a la siguiente persona que estás llamando, ¿verdad? ¿Y por qué es que te va a importar esto? Hay expertos para esto que se encargaron de configurarlo y trabajan en esto. Y tú participas al pagar por el sistema. Y así es aquí lo mismo. El creador ha organizado el sistema y nosotros pagamos por el sistema a través de nuestro esfuerzo. Y entonces, así nomás, esto se revela. Es de la misma forma que los niños que van desarrollándose en nuestro mundo. ¿Tú crees que ellos pueden entender que hasta el final de la corrección, el propósito del conocimiento no es el del saber? Al fin de la corrección, solamente cuando todo se revele a todos, entonces veremos cómo esto sucede. Pero esto será porque ya estás listo para recibir lo que se te va a revelar. Pero si se te revelara esto ahora, tú huirías. Entonces, ¿vamos a continuar? Continuamos. 177. No os asombréis del hecho de que Arehampin de Bon sea considerado Keter de Atzilut y que Abba Veima sea considerado como Ab. Esto se debe a que Abba Veima es la mitad inferior de Keter de Bon y Abba Veima son la mitad inferior de Hub, Chochma Binah de Nekudim. Por lo tanto, la vejina correspondiente de Arehampin en Ak debe ser Partzuf Keter de Ak. Y la vejina correspondiente de Abba Veima de Ak debe ser Ab de Ak. La respuesta radica en que los parsufim de Bon son femeninos, sin poseer recepción alguna propia, excepto aquello que los masculinos, los parsufim de Ma, les dan. Por eso, todos estos discernimientos
implicados en las ascensiones que se llevaron a cabo para obtener mohin de los de arriba son discernidos solo en los masculinos, que son los parsufim de Ma. Y puesto que Arihampin de Ma ya no posee nada de la Bejina Keter, sino solo el nivel de Jochma, y Abba Veima de Ma no posee nada de Bejinat Jochma, sino solo el nivel de Binah, se considera que su Bejinot correspondiente en Ak son Ab de Ak para Arihampin y Sag de Ak para Abba Veima. Y el Parsuf Keter de Ak se relaciona solo a Atik, que adquirió el nivel entero de Keter de Ma, el Rab. Bueno, incluso si no entendemos lo que se nos está diciendo aquí de una manera exacta, podemos entenderlo a través de la comparación, que opuesto a Galgalta tenemos a Atik, opuesto a, tenemos a Arihampin, opuesto a... Perdón. Y el Sud, que está incluido allí, y Zon con Zon. Eso es todo. Pero vale la pena leer esto nuevamente. Nuevamente, ítem 177. No os asombréis del hecho de que Arihampin de Bon sea considerado Keter de Atzilut y que Abba Veima sea considerado Ab. Esto se debe a que Arihampin es la mitad inferior de Keter de Bon y Abba Veima son la mitad inferior de Hub, Jochma Binah de Nekudim. Por lo tanto, la Bejina correspondiente de Arihampin en Ak debe ser Parsuf Keter de Ak, y la Bejina correspondiente de Abba Veima en Ak debería ser Ab de Ak. La respuesta a esto radica en que los Parsufim de Bon son femeninos, sin poseer recepción alguna propia, excepto aquello que los masculinos, los Parsufim de Ma, les dan. Por eso, todos estos discernimientos implicados en las ascensiones que se llevaron a cabo para obtener mohin de los de arriba son discernimientos solo en los masculinos, que son los parsufim de Ma. Y puesto que Arihampin de Ma no posee nada de la Bejina Keter, sino solo el nivel de Jochma, y Abba Veima de Ma no posee nada de Bejinat de Jochma, sino solo el nivel de Binah, se considera que su Bejinot correspondiente en Ak son Ab de Ak para Arihampin y Sag de Ak para Abba Veima. Y Parsuf Keter de Ak se relaciona solo a Atik, que adquirió el nivel entero de Keter de Ma. El Rab. Entonces podemos hablar de esto de una forma simple, de una forma incluso más sencilla, porque no hay un Malhut verdadero, entonces no hay un Keter verdadero tampoco. A Atik Keter se le quita del alcance por el cálculo, pero no hay Keter en Atzilut, porque no hay un Malhut, y por lo tanto este es un Malhut artificial y también es un Keter artificial, por así decirlo. Pero aquí lo explica de una manera más sistemática y en una forma un poco más complicada. Entonces, leamos un poco más y luego tal vez entendamos un poco más. Ítem 178. También debéis notar lo dicho respecto a la escalera de los grados, Madrigot, debido a que los grados se encuentran en un mohin permanente. Aquella jamás es alterada por todas estas ascensiones, ya que después de todo se ha explicado que la razón de todos estos ascensos fue que las Naran de los Sadikim que se encuentran en vía A no pueden recibir nada antes de que los Parsufim superiores se lo transfieran desde Ensof. En esa medida, los Parsufim de arriba, a través de Ensof, también crecen y ascienden, cada uno hasta su propio grado superior. De esto resulta que el Rab
Esto significa que hay una carencia de abajo y entonces esto se encuentra como algo y todos los parsufim anteriores también tienen que elevarse. El amigo continúa leyendo. De esto resulta que en la medida que un grado se eleva, todos los demás grados hasta en Sof también deben ascender. Por ejemplo, cuando Zon asciende desde su estado fijo debajo del tabur de Arihampin, abarcando Hazé de Arihampin hasta abajo, entonces también Arihampin asciende un grado encima de su estado fijo, desde el P de Atik hasta abajo, vistiéndose en Gar de Atik. Siguiéndole, ascienden también todos sus grados internos. Sus Hagat ascienden al lugar de la Gar constantes, y su grado abarcado desde su Hazé a su Tabur asciende al lugar del Hagat constante, y su grado abarcado desde su Tabur hasta abajo asciende al lugar comprendido entre el Hazé y el Tabur. De acuerdo con esto, Zon, que ascendió al lugar abarcado desde el Hazé hasta el Tabur de Arihampin fijo, sigue estando debajo del Tabur de Arihampin. Esto se debe a que en ese momento el sitio ubicado debajo del Tabur de Arihampin ya había ascendido al sitio comprendido entre el Hazé y el Tabur. Ver el libro Ailan, en la imagen número 4, las ascensiones de Zon en el estado fijo de los 5 parsufim de Atzilut que ascienden y que se visten durante la obtención de Neshama de Gar de Yesud, encima del sitio comprendido entre el P de Abba Beima hasta abajo, o que es lo mismo encima del Hazé de Arihampin hacia abajo. Sin embargo, todos los parsufim de Atzilut ascienden al mismo tiempo. Ver Ailan, imagen número 7. Por esta razón encontraréis que allí Zon aún se viste encima de Yesud desde el P hacia abajo, desde Hazé de Abavima hacia abajo, o también desde Tabur de Arihampin hacia abajo. De esta forma, la escalera de grados, Madrigot, no cambia en lo más mínimo por medio de las ascensiones, y sucede lo mismo en todas las demás ascensiones. El Rab, si es que la escalera espiritual no cambia, entonces la forma en la que recibimos del superior es la igual que la forma que recibo ahora. Siempre hay uno superior y alguien por encima. ¿A dónde nos elevamos? Nos elevamos hacia lo que teníamos antes. Allí toda la escalera se eleva un grado hacia arriba, y cuando esta escalera, estos grados se mueven, entonces yo recibo del grado que estuvo por encima, ¿cierto? Yo recibo de mi superior. No es que él es mi superior, más bien él está vestido en el grado más elevado previo. Es decir, yo estoy en un grado, mi superior se encuentra en el segundo grado. Ahora, si es que yo me elevo al lugar del superior, entonces el superior se eleva al grado número 3, y así otro grado. Y entonces él recibe del tercer grado y él me otorga a mí desde ese grado al grado número 2. Esto lo vamos a estudiar después. Explica. No recibí una respuesta aún. Entonces, nuevamente, todo este tema está atado con esto. No, vamos a repasar esto. Ahora solamente estamos pasando estos dos ítems. El amigo dice, ok. Entonces, el amigo dice, pero porque aquí dice que la razón de todos los ascensos es que Naran del Tzadikim llega de Bia y es imposible obtener algo antes que todos los parsufim superiores pasen a través de Ensof. Entonces ahora entendí la respuesta que me dio antes. Si es que estoy pensando correctamente, es solamente un asunto de deseo, no importa dónde uno está, solamente es el deseo que activa el sistema.
El Rab dice, el deseo apropiado, el deseo correcto. El amigo dice, ¿cuál es el deseo correcto? El Rab dice, el deseo correcto es que yo quiero recibir la luz de Ensof para otorgar contento y darle esto al Creador, porque Él quiere que yo esté lleno y puedo sentir su luz. El amigo dice, cuando un estudiante pregunta, Rab, y a veces tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Conmigo y con otros, ¿es esto un problema? Cuando el Rab pregunta algo, ¿es esto una falla? Y usted no responde de todo, es como que de pronto se queda a la mitad. Entonces el estudiante está causando un daño. El Rab dice, yo no respondo. Pero el amigo dice, pero sí está respondiendo, usted sí responde. El Rab dice, pero yo no respondo. Pero sí lo hace. El Rab dice, incluso cuando yo respondo, no lo estoy haciendo. El amigo dice, pero ¿se puede considerar que el estudiante está haciendo un daño? El Rab dice, no estamos estudiando para saber. Yo tengo que estimularte de tal forma que tú sigas llegando a las lecciones más y más y más y te conectes a la decena y demandes unidad, y a través de la unidad demandes el significado, a través del poder de la unidad, quieras el llenado de la unidad. Entonces no es una falla, dice el amigo, que uno causa al no saber. El Rab dice, mira, digamos que tú llegas a la lección y estudias, y dices, wow, hoy día estudié el Ahab del ascenso, lo entendí plenamente. ¡Wow! ¡Qué tal sabiduría! Es tan hermoso. Yo siento que mi mente, todo se ha solucionado. Y entonces, ¿qué obtienes de esto? Aparte de esa falla, el amigo dice, mi ego que se ha desarrollado y se ha inflado. No es que se ha inflado, te ha sellado, te ha bloqueado porque tú llegaste a la elección y antes de la elección tú tenías una carencia, estabas frustrado, y qué hay de mí, y cuándo, y cómo, y por qué, y sí, y por qué no. Y después de la elección, estoy tan lleno, me he llenado. Y es como que sales después como un basurero lleno, apestando. ¿Y de qué sirve esto? El amigo dice, entonces la pregunta es, ¿qué debo sentir ahora? Porque a veces a mí me duele. Yo salgo, mi cabeza está llena y digo, yo dije esto, él dijo lo otro. El Rabbi dice, si es que tú entras a la lección con la carencia y sales de la lección con más carencia, esto se llama una lección. El amigo dice, entonces, ¿qué significa una carencia grande? ¿Que me siento herido? El Rabbi dice, no, ¿por qué herido? Tú haces que tal ego chiquito te duela o no duela. El amigo dice, pero a veces uno viene de buen humor y se va de mal humor. El Rabbi dice, ¿qué significa? El amigo dice, ¿qué significa el humor acá? El Rabbi dice, ¿qué? ¿Significa que tú tomas en consideración tu ánimo como un bebé? El amigo dice, entonces, ¿qué significa una buena lección aquí, como usted ha dicho ahora? El Rabbi dice, una lección exitosa es que yo quiero conectarme, yo quiero alcanzar al Creador para causarle contento a través de esto. No que yo quiero saber, más bien que yo, como un Adán que conoció a Eva, para conectarte. El amigo dice, entonces, ¿tengo que tener buen humor? ¿Tengo que estar en un buen estado de ánimo? El Rab dice, tienes que estar en un buen estado de ánimo y estar de buen humor de que tienes un mal humor. Porque tu ego no está lleno, pero ya sabes cómo dirigirlo. Ok, vamos a ir a la siguiente parte. No, perdón, Terence. Adelante. El amigo dice, Rav, yo quería decir que he recibido mucha inspiración de lo que hemos leído ahora y tengo mucha gratitud a Balasulam. No entiendo del todo lo que estamos hablando ahora, pero yo quiero pedir por los amigos. La sensación es que Él está hablando de nosotros. Me da la sensación de que Él está hablando. Esto está vivo. Esto no está simplemente en un libro. El Rav dice, ¿tenemos algún film, algún corto, un clip cuando le filmamos a este tipo hace 10 años atrás? No creo que hay persona alguna que haya cambiado tanto como él. Bueno, mejor dicho, que no haya habido una persona que ha cambiado de una manera tan extrema. De verdad, tengo envidia, dice Rab.
Ok, adelante, Rahamim. El amigo dice, todo lo que hemos estudiado, yo entiendo de que yo no voy a ser mi propio padre, más bien yo seré el padre de mis hijos. Y mis hijos serán padres de mis nietos y mis nietos serán padres para mis tataranietos. ¿Así es como esto es? El rabbi dice sí y no, porque nuestro propósito es de alcanzar al Padre. Sí. El amigo dice, también hemos estudiado juntos que la jerarquía espiritual nunca cambiará hasta el fin de la corrección, o tal vez al final todos juntos. ¿Esto será así? Lo dice, no cambiará. La escala espiritual no cambia. Lo que tenemos en el final de la corrección se vuelve un círculo nuevamente. Y después de esto ya no sé qué forma tomará. Está escrito que habrá un zivug de Rabbanim Kibetziel que reúne todos los zivugim que ocurren después de los 6.000 años y todos los grados se acumulan y todo esto se vuelve un gran círculo, es decir, esta línea se vuelve un círculo. Entonces soy tu nieto después del fin de la corrección. Rabbi dice, no. Todos llegan a un estado que no hay causa-consecuencia. Todos se vuelven de una forma circular. No hay vos, yo, Rabbi Shimon, Bala Sulam, Shimon Meashuk, Shimon del mercado. El fin de la corrección es una inclusión tan ideal, perfecta, que no hay pequeño ni grande. Y también pienso que desaparecen causa y consecuencia. Entonces, pregunta, entonces esto contradice que la jerarquía espiritual no cambia. Rabbi dice, ¿por qué? Lo que nosotros estudiamos no incluye el fin de la corrección. Eso es todo. Entonces, ¿está todo abierto? ¿Sí? Dice Rab. Preguntas del exterior. Kiev. ¿A dónde desapareció mi querido alumno? ¿Está en América? ¿Dónde está? Estoy en su lugar. No, eso no se puede, a él no se le puede reemplazar, dice Rab. Nuevamente, entonces voy a preguntar de acuerdo al tema. No puedo entender del asunto de Atik y Hanpin. ¿Se puede hacer preguntas sobre la persecución tras el conocimiento? Rabbi se pregunta, dale, pregunta. Lo que usted ha dicho acerca de la persecución tras el conocimiento, ¿cómo? Generalmente en nuestras charlas de la decena leemos Twitter, Shamati y hacemos preguntas. ¿Acaso eso no contradice? ¿Qué preguntó? Si entiendo bien, él pregunta si hay que mezclar la lectura de fragmentos como Twitter, Shamati, otras cosas como para... Rod dice, si ustedes hablan de mi Twitter, entonces yo escribo ahí como para que ustedes durante el día un poco vuelvan en algo a lo que está escrito. Claro que no es un tema para la clase. Puede ser si hay un buen tweet para que sea en la charla de ustedes diaria. Pregunta, él habla de las charlas del Zoom de la decena, ¿se pueden leer estos textos y hablar de eso? ¿O esto no sería perseguir conocimiento? Rab dice, no sé, depende de qué, yo no escribo tanto conocimiento en Twitter, ya salvo actualidad o algo así, pero eso no es para alguna clase. Kiev ya está, Moscú. ¿Dónde está Moscú? Доброе утро всем. Такой вопрос. Недавно проходили вот эту тему Гадлут первого, второго вида. Buen día a todos. Hemos visto la grandeza del primer tipo y del segundo tipo, y acá Inakia Abia lo describe de forma
breve y parecía que no hay grandeza en primera y en segunda forma, sino todo pequeñez y después sube todo. Dice, dentro de poco nos va a recordar esto, más cerca al final. Tienes razón. Yo entiendo que vos anhelás otra vez de Gadlut Bet, pero eso va a venir. ¿Qué más? Haifa. Nosotros aprendemos del sistema y el ascenso de los mundos. Eso se llama que el sistema asciende gracias a Nagan de Tzadikim. Pero todavía no existe Adam Arishon, no nació Adam Arishon. ¿Qué significa Nagan de Tzadikim si no hay Adam? Dicen, no, nosotros aprendemos cómo el sistema debería funcionar. Y fue fundado en Katnut, el estado constante, Nefesh Ruach, Kahab, Zon no están activados, sino que hay únicamente Ahab de Aliyah, Zon que no son correctos, solo aquellos que pueden elevarse debajo de Parsá, arriba de Parsá, incluirse de Bria y Tzirasia en Atzilut, y en Atzilut tenemos un agregado de luz llamado Gadlut. Solo de esta forma nosotros podemos llegar a la revelación, a la Gadlut, al avance, y sobre esto nos explica. Eso es todo. Todavía no hemos hablado del nacimiento de Adam. Hablamos de Nagan Tzadikim, el hombre que justifica Adam. Rabbi dice, ¿y qué? Claro que se trata de carencias que llegan desde abajo. ¿Qué significa que nace Adam? ¿A qué te refieres con Adam? Adam también es un parzuf que luego de todos los mundos, Malchut de Atzilut asciende de Abba Veima de Atzilut, hace un zivug, y de eso nace un parzuf especial llamado Adam. Ahora la pregunta es, ¿por qué es especial este parzuf? Entonces, él es especial en eso que Malchut, que está incluido en Abba Veima, esta vez eleva hacia ahí una carencia especial, una carencia más interna, por eso se llama Adam. Y entonces este parzuf pasa por todo tipo de estados, se rompe como el mundo de Nikudim, y hay que corregirlo. Para corregirlo, sus partes pasan por todo tipo de procesos de filtración y clasificación, por medio de la luz de Abzak, por medio de todo tipo de sistemas, y él entonces empieza a elevar man para su corrección. ¿Sí? Ahora, estos deseos que se elevan para despertar a los mundos, llevar a la luz que reforma, a la corrección, y estas carencias que eleva es Naran de Tzadikim, y no más que Naran. Entonces nosotros vamos a aprender eso. Vamos a estudiar. A mí me parecía que esta acción de Naran de Tzadikim, que el sistema la denomina Naran de Tzadikim, hace la acción por sí misma, y entonces luego cómo se combina en todo eso Nagan de Tzadikim, que después que hay Adam en el sistema. Rabbi dice, yo entiendo lo que vos decís, pero nosotros lo vamos a aprender que se trata de Adam, que así actúa, pero Nagan de Tzadikim aprendemos en Mojir, que se revela en el sistema de ascensos que se despiertan de arriba. El sistema está en un estado constante, en stand-by, en pausa, y desea una carencia. A través de eso uno tiene la luz de la conexión y la corrección,
Que su estado constante está todo en Nefesh de Ruach, es decir, en Katnut. Y no hay más que eso. Todo depende de la elevación del man por las acciones de los inferiores. Ya lo vamos a aprender. Ya vamos a acercar a eso, vamos a aprender. Pero la pregunta es correcta. Escrito, Naran de Tzadikim, ¿dónde está? ¿Qué son? ¿Cómo son? Por otro lado, no aprendimos en Damarishon de su ruptura y su corrección. Eso está claro. Los Haifa borren su signo de pregunta y tenemos BB UK, United Kingdom. Hola Rav, hola Cli Mundial. ¿Cómo nosotros llegamos al deseo correcto para pedir la corrección? ¿Cómo llegamos correctamente a la decena para pedir la fuerza de la corrección? Rav dice, anota, toma nota. Tiene que ser un deseo que tiene que estar en 10, que cada uno de los 10 tiene que preocuparse que estén conectados, y no alcanza que estén conectados, que estén conectados cada uno en su anulación propia y en despertar de los demás, recibir de los demás un despertar y renunciar al propósito de su vida, sino recibir de los demás el propósito de la vida de ellos. Yo de esta manera me incluyo en ellos y así todos juntos, entonces nosotros somos una decena. Y todo lo que hacemos con eso no es que yo los quiero llenar a ellos, que esta es la segunda etapa de la corrección, que todos juntos le vamos a dar contento al Creador en esto que somos así, que cada uno se anula a sí mismo y ahora todos juntos nos anulamos para que el Creador pueda morar entre nosotros y poder recibirnos como clip para su revelación. ¿Hasta cuánto que nosotros anulamos nuestro ego? ¿Hasta cuánto que en una cierta potencia podemos conectarnos en esa medida del Creador? En su potencia, de acuerdo con esto, puede revelarse en nosotros. Y nosotros podemos recibirlo entonces con el fin de otorgar y hacer en esto Tzimtzum, Masajo, Joser, y con eso hacer Zibuk de acá y recibir al Creador en nuestra conexión, y eso va a ser nuestro Parzuf. ¿Está bien? Excelente. ¿No hay más preguntas? Ya vamos a pasar a la próxima parte de la clase. ¿Sí? Lebovich. Rav, los 3 ascensos de los mundos es algo que pasó, que él cuenta que va a pasar. Rav dice, no puedo decirte qué pasó o qué va a pasar. Nosotros hablamos en conceptos de tiempo que no existen en la espiritualidad. En la espiritualidad no hay tiempo. Todo depende de tu alcance. ¿Qué es la espiritualidad? Es un sistema que existe con respecto a vos, con respecto a lo que vos alcanzás. Por eso, si fue, pasó, va a pasar, de forma auténtica, verdadera, no hay lugar para una pregunta así. Pero por ahora, digamos, para principiantes, es claro que lo que nosotros estudiamos, esto va a pasar con nosotros cuando lleguemos a la espiritualidad. Aquel que ya llegó a eso ya se incluye en eso y ya se encuentra en eso, y aquel que todavía no llegó y todavía va a llegar a nosotros y también va a ascender a la espiritualidad, y así
Así va a ser. ¿Eso estás preguntando? Pregunta, en el momento que se terminan los 3 ascensos, ¿es el fin de la corrección? Rav, si hacemos los 3 ascensos y hacer todo lo que el sistema nos exige, porque en esto hay muchos estilos. Estoy conectado con estos y con estos y con estos. Es decir, yo estoy en la inclusión general, integral, global. Entonces, después el fin de la corrección general de abajo hacia arriba, no en Ahab de Aliyah, sino en Ahab de Yerida, Ahab de descenso. Vos podés decir, ¿existe o no existe? Por supuesto que ya existe. No hay tiempo en la espiritualidad. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Para nosotros, cuando nosotros lo revelemos. No te preocupes. Hay un Leibovich así que ya se encuentra ahí y de forma más linda de lo que vos sos. No. ¿Ah? Peter. Привели пример с учениками Бали-Сулама, которые не знали. Usted ha dado el ejemplo de los alumnos de Baal Sulam que no sabían Yiddish y aprendieron y avanzaron y entraron al mundo espiritual. ¿Acaso nos conviene también a nosotros, como alumnos, tratar de encender un idioma extranjero, español o inglés o hebreo, solo en la época, en el tiempo de la Ptijá, para escuchar al Creador? Y dicen, no ponen un obstáculo que el Creador no nos pone, eso no es correcto. Yo no necesito. Entonces puede decir así, vamos a hacer como los cabalistas anteriores que no tenían lo que comer, lo que vestirse, y vivieron sin calefacción y tenían grandes problemas, quién sabe. Se ocupaban del estudio y la devoción del alma. Hagamos así. No, está prohibido hacer eso. Está prohibido. En algunos, vos sabés, en algunos templos, algunos lugares donde se meten en esos estados, y bueno, en monasterios. Y solo me escriben en la introducción al estudio de Sefirot que dice que comes el pan y dormís sobre la tierra y te ocupas de la Torah y entonces serás feliz, pero en el momento que nosotros tenemos la luz que reforma, es una señal que vos pasaste esa corrección en general y no tenés el permiso de alcanzar el Creador a partir de la restricción, sino a partir de la luz que reforma. No cambien los medios, que una vez fue el medio era estar en restricción, en hambre y en frío, y ahora la luz que reforma únicamente. Por eso vos podés comer 10 veces por día y vestirte eso no te va a cambiar nada. Vos te atraes la luz que reforma. Sí, si no, no. No tiene que ver con acciones que hagas en este mundo, sino todas las acciones, anhelar conexión, otorgamiento del Creador, y lo que vas a recibir de ahí, puede ser que vos recibas un estado así que vos realmente vas a dormir sobre la tierra, quién sabe. Todo está en manos de los cielos. ¿Por qué no preguntas? Ni me contesta. Sí. Atrás, tu amigo, el gordo. Hace mucho no tiene ninguna pregunta. Yo estoy sorprendido.
Si en la decena el amigo expresó un deseo que si él no llega a la clase, que vengan a ayudarlo, porque él exige Arvut de la decena y él no se despertó a la clase, ¿acaso 12 tienen que pararse de la mesa y ir a traerlo? Rab dice, una vez yo lo haría. Una vez yo lo haría, pero si esto se repite más y más, no. Pregunta, ¿y quién de decena? ¿El Gabay o con alguien más tiene que salir 2? ¿Cómo se sale? ¿O solo uno puede salir? Rab dice, mejor que sean 2. Uno sostiene y el otro golpea. Sí. No preguntó un mes entero y eso es lo que tenía para preguntar. Yo no veo pregunta ahí. Ah, Moldova, sí, Moldova. Учитель, доброе утро. Доброе утро. Buen día, maestro. Usted le ha dicho a Tzvika que es bueno venir con una gran carencia y que nosotros salimos a la clase sin esa carencia. Había una sensación de adhesión enorme, pero no es una carencia mía. Rab dice, no importa, si yo recibí la carencia del grupo, es mío. ¿Qué significa carencia mía o no mía? Nunca es mía. ¿De dónde yo sé que yo quiero algo? Yo miro al mundo, yo quiero esto y esto y esto. ¿Eso se llama que yo quiero? Son ellos que me hipnotizaron en eso que yo quiero. Nunca el deseo es mío. El deseo es que yo, como un bebé que come, toma y juega. Esas son mis carencias. Todo el resto de las carencias son del mundo circundante. Entonces, yo en vez del mundo circundante, que tenga un grupo que me meta a la fuerza la carencia correcta. Y esto es lo que quiero. La pregunta es, quiero utilizarlo para darle impresión a los amigos como preparación para el Congreso y sentí un placer de eso, que los amigos empezaron a prestar atención y a hablar. Qué gran carencia que tengo. Entonces como que eso nos separó. ¿Cómo poder otra vez crear la situación de utilizar esta carencia? Rab dice, yo no sé, yo sé que está escrito que en un momento la salvación del Creador es en un abrir y cerrar de ojos. Hay una frase que dice que hay aquel que consigue su mundo en una hora. Es importante para los congresos, que la persona que llega al congreso y se incluye con todos y simplemente desaparece ahí. Realmente, como vos pones manteca en una sopa hirviendo y ahí se dispersa y vos no lo ves. Y la persona llega a un estado que él desaparece en el Congreso y quiere únicamente absorber de ellos, ahí hundirse en ellos, meterse ahí dentro de ellos. Con eso él construye el Kli. Lo que él recibe durante el Congreso no es importante, lo importante es que se incluye, que no desaparece, que eso ya es eterno y eso es lo que él tiene que hacer. Por eso el Congreso es tan importante. Créanme que si lo que ustedes quieren llegar al Congreso, yo quiero 1000 veces más, porque yo sé lo que yo gano, pero yo gano en eso de beber realmente, chupar de todos los anhelos, las confusiones, las impresiones, todo lo que hay.
Es obligatorio. Es una oportunidad porque la conexión, la unión es toda nuestra corrección y durante el Congreso tenés momentos que son, vos los captás y los tragás. Listo, ganaste. Por eso hay que prepararse muchísimo. Y en esta oportunidad yo digo, aquel que es capaz de venir, no importa con qué precio, en qué condiciones, que vea bien si él renuncia al Congreso. Yo no veo que sea conveniente. Yo no veo congresos más fuertes, más potentes, así, destinados al público que habla ruso, como el Congreso de Moldavia. Entonces, yo hablo de todos los que hablan ruso de todo el mundo. Moscú. Дорогой любимый Рав, вы сейчас сказали, что группа должна... Querido y amado Rav dice, ¿qué pasa? ¿A propósito hablaron así entre ustedes para hacerme enojar? No, déjame, yo no... Tampoco Rav yo no quería que me digan. Да, вы сейчас сказали, что группа должна силой дать хисару. Usted ha dicho ahora que... Вот знаете, у нас просто такая десятка, особая, и тут можем буквально понять и шаг вправо, шаг влево, и расстрел. Que hay una decena especial, que si uno se mueve derecha a izquierda, directamente... ¿Qué significa que la decena tiene que dar fuerza? Rav dice que inclusive si nadie de la decena llega con el despertar, sino que están todos rotos, todo tipo de formas, uno de una pérdida de dinero, el otro de salud, el tercero de lo que tiene con su suegra un problema, sitzvika, o otro algo y otro de desesperación, desesperanza con respecto al futuro. No faltan problemas, pero cuando llega y se encuentra en la clase, él se sobrepone por encima de eso. Obligatorio actuar por encima de eso. En la medida que él se encuentra entonces en la profundidad y puede elevarse, esa es toda la ganancia. Hasta que trae de los amigos el sonrisa y calidez que en el grupo justamente gracias a él. Esto es obligatorio. Digamos, yo ayer no me sentía bien, no podía dar la clase. ¿Ustedes sintieron eso, no? Yo dije eso únicamente, no. Yo no escuchaba lo que estábamos leyendo siquiera. Realmente así era. No estaba enfocado. Entonces yo después lo lamenté. ¿Cómo puede ser que yo no puedo pasar la clase, que no puedo dar, que las personas no se impresionan, que no... Yo pienso así, cada uno tiene que... Yo porque soy el que enseña acá, no. ¿Cómo decir? El resultado espiritual depende más de cada uno de ustedes más que de mí. Yo les digo, en cada uno depende más que de mí. Nuremberg. Сеня меня поддержит. Вопрос такой. Senia está ayudándome. Pregunta, ya hace un tiempo que se hace la preparación para el Congreso para los que hablan ruso de Moldavia y después hay otro Congreso en Europa. Nos estamos todo el tiempo diciendo que el Congreso es un Congreso en común, que no hay una sensación de que el Congreso de Moldavia es el Congreso en común de todo el grupo general. Rad dice, el Congreso de Moldavia es para congresos de rusos de la zona del este de Europa. Nuremberg no pertenece a eso. Ustedes no tienen que venir al Congreso de Moldavia sino que al Congreso de Bulgaria. ¿Listo?
Si preguntaste, recibiste respuesta. Sí. Вопрос в том, что вы сказали, что La pregunta es con respecto a lo que usted ha dicho, que la inclusión es como una manteca que se derrite. ¿Cómo el resto de los grupos de Europa puede incluirse? Yo vivo en Europa, hablo en ruso, es muy importante este congreso, es como que nosotros estamos preparándonos el congreso europeo, como que el congreso para los rusos no existe. Rav dice, yo no sé lo que va a pasar con Europa, va a pasar lo que va a pasar. Vos sabés, también por parte del mercado común, también por parte del caos en común y del grupo en común. No sé, digamos, me invitó el grupo de Italia. ¿Cuándo es, Moshe? O que no sabían todavía, porque no invitamos. Es un encuentro íntimo mío y del grupo de Italia. Entonces yo viajo a Italia y con los italianos hace mucho que tengo unas relaciones especiales. Yo pienso que ellos no van a venir a Europa, ¿cierto? A Europa van a venir hasta el último de ellos. Claro que van a venir. Bueno, eso ya es un avance. Muy bien. Muy bien, Italia. ¿Y qué pasa con Nuremberg? ¿Ustedes vienen? Nosotros vamos también a Moldavia y también a Bulgaria. Bien, ¿cuál es la pregunta entonces? La pregunta, ¿cómo todos los grupos de Europa, hay muy pocos centros físicos, cómo poder elevar tal importancia al Congreso de Moldova? También para que sea nuestro Congreso hay que unirse físicamente y no virtuales del sillón en la cama. Rado dice, antes que nada en muchos grupos de Europa hay rusos o personas que hablan ruso, que ellos también vengan a Moldova. Quizás que todos vengan. No existe que está prohibido, pero nosotros construimos un Congreso Europeo que es para unir a los grupos europeos de alguna forma, darles una conexión, que ellos están entre ellos. Si ellos van a hacer un poco de esfuerzos, todos van a ascender, que va a haber un salto espiritual y no solamente ellos, sino en todo el mundo. Nosotros no nos damos cuenta, no prestamos atención. Por algo nosotros no entendemos lo que es Europa, que desciende tanto del escenario histórico y humano, pero todo el tiempo ella arrastraba tras ella a toda la humanidad. Realmente fue así. Todo lo que nos pasó y todo lo que tenemos es de Europa, de Grecia, de Italia, de España, de Alemania, de Inglaterra, de todos estos países y alrededor. Tenemos todo lo que tiene la humanidad. Estoy hablando a nivel material. La parte espiritual llega de Israel. Todas las religiones y a pesar que ahora Europa desciende del escenario y es obligatorio que así pase. Este es el llamado del tiempo. Ella va a perder todo lo que tenía y ya está en retroceso importante. Eso es porque en su lugar, en lugar de Europa, va a estar otro grupo, va a ascender otro grupo. No este Europa en común, sino un grupo que puede dar un nuevo rostro a Europa. Y yo espero que igualmente nosotros le demos por lo menos un fundamento en el Congreso de Bulgaria. De lo contrario,
la transición va a ser muy dura para todo el mundo. ¿Hasta cuándo que ustedes van a estar fuertes en conectarse entre ustedes y dar el desarrollo, la dirección del desarrollo a toda Europa, el desarrollo espiritual? No importa que se los entiende o no, se escucha sobre ustedes o no, que ustedes estén unidos, porque a través de ustedes para toda Europa va a llegar la fuerza y de repente todos los europeos van a hablar distinto, pensar distinto, entender diferente. ¿Qué es lo que pasa con la evolución de ellos? Que miles de años ellos fueron tan desarrollados y ahora mira lo que pasa. No es por nada. Lo que pasa en Europa ya está escrito en nuestras fuentes. Sobre la invasión del Islam en Europa, que lo que va a pasar después, todo está escrito. Solo que ustedes pueden acelerar los tiempos y llevarlos de una forma más cómoda y buena. Por eso, el Congreso, que ustedes se van a juntar y unirse de alguna forma por encima de las fuerzas de la separación que tienen ustedes, igualmente ustedes se van a conectar y van a alcanzar una fuerza enorme, conexión, y a través de la conexión ustedes van a traer nuevas fuerzas, y una fuerza pequeña espiritual es mayor que todas estas fuerzas que ustedes tienen ahí, es mayor que todas esas fuerzas. Entonces, por favor, pensad en la conexión de los grupos europeos, y a mí no me importa que sea en Moldavia o en Bulgaria. Lo principal es que haya conexión, porque eso depende del futuro, también de ustedes y también de toda la humanidad. Sí. Yo realmente estoy ardiendo, estoy explotando de esta importancia y quiero acelerar mucho el proceso en Europa. Quiero ver que el Congreso de Moldavia para cada amigo de Europa de cualquier punto del mundo sea tan importante como por lo menos cada clase matinal. Como yo voy a poder ver que es importante también para mí, un amigo de Europa, que este Congreso sea importante para nosotros, que esa conexión de cada amigo que habla en ruso, porque sin el apoyo, Rav dice, la verdad que a mí me gustaría ver a todos los rusos de Europa que vengan a Moldavia. Porque yo pienso que los rusos de Europa pueden ser el núcleo que alrededor de él se van a unir todos los grupos de Europa. Por el contrario, los europeos nosotros conocemos. Son un problema de conexión. Y todo el grupo que se levanta, luego se desarma, y ¿qué se le va a hacer? Es un problema. Si la revolución rusa se hubiese propagado por toda Europa, si hubiesen conquistado en Europa 50 años, toda Europa, se hubiesen puesto en su lugar. Hoy hubiésemos visto personas distintas que están dispuestas a conectarse, dispuestas a estudiar, y así. Sin el gobierno de la KGB no funciona. Moscú. Sí, Rav. Nosotros amamos mucho a un grupo en Europa porque son semejantes a nosotros. Es como tenemos amigos que nacieron ahí, tenemos amigos de Italia, de Francia, y ellos empiezan a construir un grupo físico. Nosotros apoyamos muchísimo este proceso. Bajo el marco del Congreso de Moldova, nosotros vamos a organizar una comida en común en Roma, e invitamos a todos los amigos a participar en este proceso para que juntos podamos
construir este espíritu en común, aunque sea un congreso que habla ruso, vamos a hacer un congreso mundial. Lo invitamos a usted, si usted va a tener tiempo, después de la clase, unos minutos. Rav dice, me alegraría, quiero participar, recordame otra vez. Bueno, terminamos este tema. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas de Moscú? ¿Otra pregunta? ¿O quiten el signo de pregunta? Bueno, pasamos a la próxima clase, que es cómo comportarse en el descenso o Tisha B'Av. ¿Qué es? Bueno, Tisha B'Av. Hay que estudiar lo que el tiempo determina y lo que nosotros. Congreso de las Fuentes sobre Tisha B'Av.